Les voy a ser completamente sincero, a mí el final de Shingeki no Kyojin no me gusta. Creo que es uno en el que sus últimos capítulos son pésimos y toda la construcción del amor entre Eren y Mikasa me parece que no tienen ni pies ni cabeza. Ya sé que esto es algo que bastante gente opina y lo fácil sería tirarle hate a este final, pero la verdad es que Shingeki es una obra que durante el 99% de su emisión me enamoró, así que aunque su final no me guste, el resto de la obra me parece de lo mejor que he visto en mi vida. Es por eso que hoy te voy a hablar de lo que a mi parecer es lo mejor de Shingeki no Kyojin, así que prepárate y acompáñame en este video. Shingeki no Kyojin es mayoritariamente una obra de misterio y una de las buenas, por cierto. Me encanta cómo desde el principio tenemos una buena historia con una cantidad absurda de foreshadowing. Shingeki demuestra que el 100% o buena parte de esta historia ya estaba planeada desde el inicio, con un universo muy bien construido, pero que comienza mostrándole al público lo mínimo de información. ¿Te acuerdas de cuando Shingeki se lanzó allá por 2002 y 2013? Comenzamos la historia sabiendo apenas que había humanos y titanes, y a medida que cada episodio pasaba, cada temporada iba avanzando y el misterio principal de este universo se desarrollaba cada vez más. Íbamos recibiendo más información y cuanta más información teníamos, más preguntas surgían. ¿De dónde vinieron los titanes? ¿Qué son? Y en poco tiempo esas preguntas pasaron al titán colosal y al titán acorazado. ¿Son inteligentes? Entonces, ¿qué son? Luego descubrimos que Eren puede convertirse en titán y está la titán hembra y otros titanes que también pueden aparecer. ¿De dónde vienen esos otros seres humanos? Descubrimos cosas sobre la familia Reis, el titán fundador, los 9 titanes, la raza de Ymir y así sucesivamente. Fueron años construyendo muchas cosas para después llegar al final de la tercera temporada, donde ocurre ese giro gigantesco en el que descubrimos que la raza humana nunca se había extinguido y que en realidad los personajes vivían en una isla pequeñita llamada Paradis. Hajime Isayama, el creador de la historia, es muy bueno con el foreshadowing y todo eso. Creo que las mayores revelaciones de la historia que hizo, al menos las más impactantes en Shingeki, fueron la escena que revela los poderes del titán de ataque y la revelación de Reiner y Bertholdt. Personalmente creo que hay una razón para eso. Esas escenas tuvieron mucho impacto en el anime, sin duda, pero no solo fue por la banda sonora o la animación de Shingeki, que siempre es impecable. Bueno, casi siempre. Hay dos cosas que Isayama construye durante toda la trama de Shingeki, y esas cosas, para mí, son dos puntos muy fuertes que ayudan mucho a esta historia como una historia de misterio: el foreshadowing y la distracción. Principalmente el foreshadowing. Dios mío, nunca vi una historia con tanto foreshadowing en mi vida. Para quienes no están muy acostumbrados, el foreshadowing es una palabra que se usa para hablar de cuando una historia tiene pistas de que algo va a suceder, pero no las notas porque no tienes las respuestas todavía. Para explicarlo mejor, creo que es más fácil dar un ejemplo, ¿no? Cuando ves Shingeki, está todo ese giro argumental del que les hablé, en el que Reiner y Bertholdt revelan ser el titán acorazado y el titán colosal. Ese giro llamó muchísimo la atención en la historia, tanto por la escena, que fue majestuosamente dirigida, como por el giro en sí. Era extremadamente inesperado. Reiner y Bertholdt eran dos personajes que habían pasado por situaciones con nuestros protagonistas, que lucharon junto a ellos y, de repente, resultaron ser enemigos. Isayama había creado mucho foreshadowing para estos personajes y muchas pistas de que estaban del otro lado de la historia. Sin embargo, nunca las notamos porque no teníamos las respuestas todavía. Los primeros endings de Shingeki no Kyojin muestran a Reiner y Bertholdt al lado de Annie. Siempre están separados. Reiner, Bertholdt y Annie de un lado, y Eren, Mikasa, Armin y la humanidad del otro. Además, la historia de Reiner y Bertholdt con Annie siempre fue muy desarrollada. Las reacciones de estos personajes también eran sospechosas. La primera vez que aparece el titán de Eren y este sale de su titán, los personajes le tienen miedo, pero quieren matar a ese titán porque es una amenaza. Los primeros personajes que no quieren matar al titán de Eren porque sospechan que hay un humano dentro son Reiner, Bertholdt y Annie. Incluso hay una famosa escena en la que los personajes están a punto de morir y cuando eso sucede podemos ver la cara de Bertholdt, que están a punto de transformarse, pero no lo hace todavía. Esas son pistas que estaban ahí en la historia y que no notas. Por eso Shingeki no Kyojin se convierte en una de esas historias famosas que ves más de una vez, porque cuando las ves por segunda vez, sabiendo que Reiner y Bertholdt son el titán acorazado y el titán colosal, las cosas se vuelven mucho más interesantes. La historia gana más valor narrativamente hablando. Y para quienes quieren otro ejemplo de esto, el mayor foreshadowing de la historia de Shingeki no Kyojin hasta hoy es uno de los endings
endings que simplemente cuenta toda la historia del anime. El tercer ending, para quienes no lo recuerdan, es este que muestra el retumbar que Eren va a hacer. Simplemente el retumbar aparece en el ending. La historia de Ymir aparece en este ending. Vemos el cuerpo de ella siendo devorado por sus hijas y varios otros spoilers de la historia ocurren aquí. Si lo pensamos, este ending salió en 2017 y la escena de Ymir en el manga solo apareció en 2020. Este ending es maravilloso. Me quedo imaginando cómo fue que Isayama le contó a los productores lo que quería que sucediera. Es algo bizarro. El segundo punto del que les hablé al principio es la famosa distracción, algo que Isayama también utiliza mucho. Como Shingeki es una historia de misterio, no es muy difícil para Isayama hacer esta conexión con la distracción. Él lanza mucha información a la audiencia de forma intencional para que no nos demos cuenta del mayor misterio que está ocurriendo en esas escenas. Desde el inicio de la historia, por ejemplo, sabemos que Eren tiene un titán, pero no sabemos exactamente que el nombre de su titán es el titán de ataque. La historia avanza y vamos descubriendo cosas sobre Eren. Descubrimos que tiene uno de los 9 titanes primordiales, es decir, que su titán es importante. Tiene el llamado titán de ataque y aún así, nadie en ningún momento dentro de la historia se pregunta cuáles son los poderes del titán de ataque. ¿Tendrá algún poder especial? Porque todos los otros 9 titanes tienen poderes. El titán fundador tiene varios poderes, el titán colosal lanza vapor y es enorme, la titana hembra puede endurecerse, etc. Pero nadie piensa en el poder del titán de ataque. Esto se debe a que Isayama usa la táctica de distracción de la mejor manera posible. Eren no solo tiene el titán de ataque, también tiene al fundador. Entonces Isayama construye las 3 primeras temporadas en torno al titán fundador. El titán fundador viene de la familia Reis y así. La tercera temporada entera está escrita en torno a los poderes del titán fundador. Eren no puede acceder a esos poderes porque no tiene sangre real. Y entonces toda la cuarta temporada se construye en torno a cómo Eren va a acceder a los poderes del titán fundador. Pero en medio de todo este lío, casi nos olvidamos de que Eren tiene el titán de ataque. Parece que el titán de ataque solo era un titán fuerte que Eren usaba para luchar. Y entonces llegamos a esa famosa revelación tiempo después. En el episodio 4 de la parte 2 de la cuarta temporada, uno de los episodios más impactantes. El titán de ataque puede observar las memorias de sus portadores del futuro. Es decir, ve el futuro. El titán de ataque es prácticamente un bucle temporal gigante. Y lo más gracioso de esto es que las respuestas estaban en la historia desde el principio. Las referencias estaban ahí desde hace tiempo. Cuando Eren toca historia, por ejemplo, en la tercera temporada, ve flashes del futuro y del pasado. La personalidad de Eren cambia bastante. Hay una referencia en la primera temporada donde, de repente, dice que va a destruir el mundo entero y en la cuarta temporada sabemos lo que sucede. O incluso al final de la tercera temporada, donde hay una escena muy icónica en la que un personaje llamado Eren Kruger, que era el portador del titán de ataque, cuando está a punto de morir, habla sobre Mikasa y Armin. Es decir, vio el futuro. Pero Isayama es tan hábil para esconder este tipo de misterios que funciona. Juega tanto con nosotros sobre el titán fundador que pensamos que todo sobre Eren es por el titán fundador y nos olvidamos del titán de ataque. Incluso la escena que mencioné antes, la de Reiner y Bertholdt, también tiene distracciones. Para quienes no prestan atención, Isayama lanza algunas cosas a propósito. Por ejemplo, hace que Reiner se lastime el brazo, lo que deja la idea básica de que si Reiner se lastimó el brazo y no se regeneró, es porque no es un portador de titán. Por lo tanto, es una persona normal. Además, 2 episodios antes de esa revelación, Isayama lanza otra revelación, que Ymir, la personaje de la segunda temporada que muere después, era una portadora de titán. Entonces había otro portador desde el inicio. Esa revelación era súper impactante y acaparaba toda la atención del público. Así que toda la distracción va para esos personajes, y cuando menos lo esperas, el anime suelta de repente que Reiner y Bertholdt son los enemigos. Para mí, personalmente, toda esta idea de que Eren hizo un plan gigantesco desde el inicio de la historia y toda la cuestión del titán de ataque como un bucle temporal gigante es el mayor giro de tuercas de Shingeki no Kyojin. Incluso si no soy muy fan y prácticamente detesto el final de la obra de Isayama, tengo que quitarme el sombrero ante todo el misterio que construyó a lo largo de los años. Sin duda, está ridículamente bien escrito y hace que Shingeki no Kyojin, tenga un final malo o no, siga siendo una de las mejores obras de misterio que he visto en mi vida. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado el video. Si es así, te invito a que te suscribas, un like y comentes qué te pareció. Hasta la próxima.